de los principios clave del gobierno civil. Voy a explicar brevemente, porque algunos preguntaban si esto tenía que ver con lo que habíamos visto antes. En cierta manera sí, y porque dimos una serie corta titulada El cristiano frente al voto. Hermano, ¿puede ir allá? Creo que hay una visita. Gracias. El cristiano frente al voto. Entonces vimos tres exposiciones para dar un pantallazo general acerca de cómo el cristiano debe considerar los aspectos de gobierno, ¿verdad? Para saber cómo elegir a los representantes. Sin embargo, también este tema es un tema para ir masticándolo y digiriéndolo de a poquito, ¿verdad? Necesitamos como rumiarlo. ¿Por qué? Porque hemos sido formados y educados ya desde las instancias más de que éramos más pequeños, ¿verdad? Generalmente hemos tenido una educación muy centrada, con una formación política, y en muchos de los casos, sobre todo aquellos que fueron escuelas públicas o colegios públicos, universidades estatales, y en muchos de los casos en las iglesias tristemente se habló de eso, o más bien se tomaba la posición de que hablar de política en una iglesia era cometer sacrilegio, ¿verdad? Entonces, consideramos este tema sumamente importante y justamente lo que vamos a ver hoy, yo una vez más repito, voy a tratar de que esta serie en la escuela dominical sea más breve para dar más tiempo al compartir, ¿verdad? Y prepararnos para el culto, pero es en un sentido un material pesado o condensado que requiere nuestro esfuerzo mental. Por eso es una clase, ¿verdad? Una clase de escuela dominical, y es una clase de escuela dominical para adultos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer nuestro esfuerzo por tratar de entender esto, pero vamos a ir pausadamente, tratando de ir avanzando de una manera sencilla. Entonces, el tema que tenemos que ver hoy es la aplicabilidad del Antiguo Testamento. La aplicabilidad del Antiguo Testamento. Y van a ver ustedes ahí en pantalla esa frase que nos ayuda mucho a entenderlo. Dice: puesto que toda la Biblia es verdad, los cristianos deben usar toda la Escritura para formular sus doctrinas en todas las áreas de estudio. Y hay un texto bastante conocido cuando hablamos de esto, que es 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Recuerdan que en la clase pasada presentábamos ahí una objeción, una aparente objeción. La Biblia no es un libro de texto de economía, o la Biblia no es un libro de texto de política. Entonces no, algunos decían, no podemos considerar a la Biblia que nos vaya a explicar todo eso de manera exhaustiva. Y hicimos la aclaración: ciertamente la Biblia no nos va a explicar todas las cosas acerca de la economía o de la política, pero aquello que está en la Biblia contenido es sumamente importante para nosotros, para establecerlo como la base de todo lo que vamos a aceptar. Habrá cuestiones técnicas o específicas que luego pueden realmente tomarse y considerarse válidas siempre y cuando sean filtradas y aplicadas por los principios bíblicos que están allí revelados, como veíamos en el versículo hoy. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, que podemos tomar del Antiguo Testamento principios para el gobierno y la economía. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios, evidentemente lo que viene a nuestra mente al pensar en la escritura primariamente son las escrituras del Antiguo Testamento. Luego entendemos por la revelación divina que también los escritos del Nuevo Testamento calzan en el mismo escalafón de escritura, porque el mismo apóstol Pedro le dice en las cartas que escribe que hay cosas difíciles de entender entre los escritos del apóstol Pablo,
así como también las otras escrituras, de modo que los escritos apostólicos están en el nivel de escritura y pueden ser considerados aquí. Pero eso es distinto a decir solamente vamos a considerar escritura el Nuevo Testamento y vamos a menospreciar el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tomamos la escritura como un todo, es el Antiguo Testamento y es el Nuevo Testamento, es lo que dice nuestra confesión, es la palabra inspirada por Dios y es útil, toda es útil para nosotros. Debemos hacer la salvedad de las diferencias, ¿verdad? Como ya lo hemos explicado antes y vamos a insistir en eso, evidentemente hay cuestiones específicas del ceremonialismo judío que no serían aplicables hoy. O había leyes o regulaciones determinadas y específicas para Israel, en ese gobierno civil teocrático, que no sería aplicable hoy. Pero sin embargo vamos a tomar los principios que hay detrás de eso. Entonces, hermanos, entendamos y aceptemos que el Antiguo Testamento no debe ser minimizado ni discriminado a la luz del Nuevo. Por eso hay mucha gente que a la hora de leer su Biblia, abre la Biblia desde Mateo para adelante, ¿verdad? Y dice, no, el Antiguo Testamento no, porque eso ya es muy difícil, yo no lo entiendo, no es para nosotros, es para los judíos. No es así. Ese sesgo, esa división es perjudicial en nuestro entendimiento. Y hay una doctrina que generalmente la relacionamos con los eventos futuros, pero sin embargo también participa en este error, que es la doctrina del dispensacionalismo. El dispensacionalismo, de alguna manera, traza una división, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hace esa división también marcada entre dos pueblos, Israel y la Iglesia, y entonces en esa división prácticamente que restringe o limita la aplicación de los pasajes bíblicos al pueblo judío o a otro tiempo. Y es importante cuando tomamos esta perspectiva de analizar una doctrina, ¿verdad? Lo hacemos de una manera crítica, no por el simple hecho de que no es lo que creemos y vamos a criticarlo, sino porque queremos encontrar las razones detrás de eso para poder marcar el error. Bueno, ustedes saben que obviamente hoy en día hay muchas personas que son dispensacionalistas, los consideramos hermanos en la fe, muchos de ellos son excelentes predicadores, ¿verdad? Muchas iglesias son iglesias muy fieles y el dispensacionalismo y la manera en la que entienden, ¿verdad? Generalmente el énfasis mayor está en los eventos futuros, en la escatología. Pero también debemos hacer un estudio y conocer qué es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Ustedes saben que en la historia de la iglesia hubo numerosas herejías, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo. Yo di en la iglesia en Barranca, cuando estábamos en Barranca, una serie que se llamó Los Heréticos, y hablaba de las distintas herejías que surgieron después de la finalización del canon bíblico. Bueno, incluso podemos mencionar una allí que era parte de la época de los apóstoles, que fue el gnosticismo. Esa fue una de las herejías, de las primeras herejías. Sin embargo, posteriormente, en el primero y segundo siglo, tercer siglo, surgieron muchas herejías. Cuando hablamos de herejía, hablamos de un error doctrinal que es tan serio que afecta al entendimiento del mensaje de la salvación, ¿verdad? O sea, herejía no es un simple error doctrinal. Hay personas que tienen una doctrina distinta y podemos decir, esa persona no comparte lo que para mí, desde mi posición y entendimiento, tiene un error doctrinal, ¿verdad? Y yo puedo citar el dispensacionalismo dentro de eso, un error doctrinal. No voy a mencionar el dispensacionalismo como una herejía.
Sin embargo, cuando hablamos de herejía, hablamos de esa doctrina con la cual no podemos compatibilizar. ¿Por qué? Porque afecta el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces no podemos decir que esa persona es un hermano mío en la fe, por ejemplo, si la persona cree en la salvación por obras, porque la salvación no es por obras, es por medio de la fe, es una gracia del Señor. No podemos decir que somos hermanos en la fe si la persona niega la divinidad o la deidad de Cristo. Nosotros somos trinitarios, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces no podemos tener un mismo entendimiento en cuanto al Evangelio. De hecho, hay doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la creación, que quien la niega está también rechazando en cierta manera el Evangelio, porque la creación está directamente ligada al Evangelio. Bueno, una de las herejías que surgieron en el primer siglo fue la herejía marcionita, o derivada de un tal llamado Marción. ¿Quién fue Marción? Marción fue un hereje de la época post-apostólica, es decir, ya, digamos, el canon bíblico había sido cerrado, por así decirlo, ya Apocalipsis ya había sido escrito, ya no había nada más que agregar. Las cartas obviamente estaban distribuidas entre muchas iglesias y se tenía las escrituras del Antiguo Testamento porque los judíos la guardaban, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué creía Marción? Bueno, Marción creía que el Antiguo Testamento no era una norma válida para la doctrina y la ética cristiana. Es decir, él se identificaba con Jesucristo, él valoraba los escritos de los apóstoles. De hecho, se le reconoce a Marción que fue uno de los primeros en procurar un canon bíblico. Es decir, empezó a recolectar cartas de los apóstoles, ¿verdad? Y entonces él generó esta idea de que los libros inspirados por Dios tenían que estar todos juntos. Entonces surge allí como el primer canon, pero de acuerdo al entendimiento de él, no tenía nada que ver con los judíos, no tenía nada que ver con el Antiguo Testamento, y esos libros no eran inspirados, no lo veía como libros que tuviesen que ver con la vida y la práctica de aquellos que se decían ser cristianos. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia verdadera del Señor, en ese entonces no podemos hablar ni de religiones ni denominaciones, ¿verdad? Eran los creyentes, las iglesias que se habían establecido por muchos lugares, los discípulos de los apóstoles. Las iglesias se pusieron, ¿verdad?, en acuerdo y empezaron a atacar esta doctrina. Y entonces ahí surge lo que se llama la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Cuando hay una corriente predominante, ¿verdad?, que se opone a algo que es incorrecto, a una herejía. Entonces la ortodoxia establece que la proposición de Marción era incorrecta, por lo tanto él cae en el pecado de herejía. Y ciertamente esto implicaba la excomulgación de una iglesia cristiana. No obstante, él como un falso maestro seguía divulgando sus ideas y pasándola por muchos lugares. Bueno, algunos han llegado a decir de que esta fragmentación o esta división ha afectado a algunas corrientes doctrinales y en alguna medida afectó al dispensacionalismo. Ahora voy a aclarar, los dispensacionalistas no son herejes, ellos creen que el Antiguo Testamento es inspirado, ellos toman muchas cosas del Antiguo Testamento, sin embargo, hacen una división que atenta contra la unidad de la palabra de Dios. Entonces ahí donde está el riesgo. Al no ver la Biblia como una revelación unificada de Dios, entonces corremos el riesgo de sesgarla, de minimizarla, de afectarla de alguna manera. Y hermanos, debemos ver que en el Nuevo Testamento es impresionante la cantidad de citas que tenemos del Antiguo Testamento.
Entonces debemos ver cómo el Nuevo Testamento valora el Antiguo Testamento, cómo las palabras tanto de los apóstoles como del mismo Jesús citan las Escrituras del Antiguo Testamento, le dan, no es que porque ellos lo hacen le dan validez, son válidas en sí mismos, pero el hecho de que sean mencionadas, sean reconocidas, nos da todavía una evidencia mayor de que no es algo diferente. Estamos hablando de la misma palabra de Dios revelada. Es decir, lo que está en los libros del Pentateuco, lo que está en los Salmos, lo que está en los libros proféticos, lo que está en los libros históricos, es citado en el Nuevo Testamento porque eso es escritura inspirada por Dios y es útil para nosotros. Lo que está en la ley también. Notemos, hermanos, en algunos versículos, voy a leer algunos versículos donde el Antiguo Testamento es citado. Obviamente no podemos leerlo todo, pero para que lo vayamos considerando. Aparecen ahí en pantalla. Mateo 4:4. En la tentación de Jesús, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Está citando el Antiguo Testamento y defendiéndose así de los ataques espirituales de Satanás. En Mateo 5, 17 al 19 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús deja en claro que Él no venía a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley. Pero no solo es que la cumplió y entonces se abrogó, no, la cumplió, pero no queda la ley abrogada. Ahora, sabemos con claridad que la ley nunca va a ser el medio de salvación, porque nadie va a ser justificado por medio de las obras de la ley. Sin embargo, la ley, si se usa legítimamente, como dice el apóstol Pablo, va a traer bendición y edificación a la vida de los creyentes y va a ser un medio para la conversión de los impíos. Veamos otros textos. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Noten ese texto. Es la epístola a los Romanos. Y habla de las cosas que se escribieron antes, pero luego liga esas cosas que se escribieron antes a la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de acuerdo a ese texto? Dice nuestra enseñanza. Hermanos, aprendemos de los libros históricos donde nos cuentan las historias de Israel, ¿verdad? Y lo que aconteció con esos patriarcas. Aprendemos de la ley allí escrita. Es para nuestra enseñanza y es para que podamos tener consolación en las Escrituras y tengamos esperanza. Imagínense qué sería pensar el Antiguo Testamento no puede ser aplicado en nuestra vida, como muchas veces se dice, no, es que eso era para Israel y ya se acaba el tema. ¿Cómo aplicamos este texto? En Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol Pablo, defendiéndose en su testimonio, dice: yo creo las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y no solo yo creo significa, yo creo sí que eso es inspirado por Dios, pero no voy a cumplir nada, no. Como leíamos en el versículo de memorización, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las enseñanzas de esta ley.
Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, el apóstol Pablo dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo? ¿No fue llamado a predicar el evangelio? ¿A llevar la salvación a los gentiles? Por supuesto que sí, pero él lo hace utilizando el Antiguo Testamento, hablando de las profecías y hablando de la ley, porque eso precisamente anunciaba lo que se lograba en la obra de Cristo. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imaginémonos, hermanos, que nosotros fuésemos una iglesia del primer siglo, ¿verdad? Entonces no tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuestras Biblias, si hubiéramos vivido ahí, sería solo el Antiguo Testamento. Y llega el apóstol Pablo a predicar y empieza a predicar el Evangelio. Y si nosotros fuéramos bereanos, tendríamos que abrir nuestras Biblias, salvando las diferencias, ¿verdad? Abrir nuestras Biblias y empezar a entender todo lo que el apóstol predicaba del Evangelio, cotejándolo ¿con qué? Con la ley y con los profetas. ¿Ven entonces la necesidad del Antiguo Testamento para poder comprender el Evangelio y entender el Evangelio de manera correcta? Primera de Corintios 10:1, y este texto sigue en la otra hoja allí. Leo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Presten atención, el apóstol Pablo hablándole a una iglesia gentil, a la iglesia de Corinto, y hablándole ¿de qué? De Israel, de la ley, de la historia del pueblo judío. Versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de esto no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Confirmando lo que leímos en el texto anterior, demostrando de que las Escrituras, aún del Antiguo Testamento, fueron dadas para nuestra enseñanza y aprendemos no solo por doctrina o por mandamientos, sino por ejemplos. Entonces ahí los ejemplos del Antiguo Testamento, si son buenos es para seguirlo y si son malos es para evitarlo, son para nuestra edificación. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Le cita una lista de infidelidades del pueblo judío y las aplica como un terrible ejemplo, ¿verdad? Para decir, no hagamos como ellos hicieron porque ya sabemos lo que les pasó. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, vean el propósito, para amonestarnos a nosotros, a quienes han cansado los fines de los siglos. Marción estaba equivocado. Hay que considerar el Antiguo Testamento y valorarlo. Es escritura inspirada por Dios, necesaria para nuestra vida. Veamos otro texto. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, ¿esto en quién se cumple? ¿Se cumple solo en Israel? ¿No es esta la obra que hace Dios en los corazones de los pecadores que vienen arrepentidos a la conversión en Jesucristo?
¿No es Dios el que da el nuevo nacimiento, da la ley en la mente, la escribe en el corazón? Nos hace su pueblo. Porque en Hebreos se aplica al nuevo pacto a todos los creyentes, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Pasa esto solo con Israel? Eso pasa con todos los creyentes. Por eso no podemos separar completamente los dos pueblos como si no hay ninguna conexión allí. No negamos de que haya ciertas diferencias entre el Israel físico y el Israel espiritual. Ciertamente nosotros no somos israelitas físicamente. No sé si alguno de ustedes tiene en sus ancestros algún judío, algún israelita. Podría quizás decir que, pero sí en el sentido espiritual somos israelitas y hemos procedido al arrepentimiento y a la fe. Somos herederos de la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y notemos aquí estos textos. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Vean cómo pensamos en estos textos generalmente. Qué terrible sacarle un versículo a la Biblia. Qué terrible añadirle un versículo a la Biblia. Ciertamente eso es terrible, pero no es casi que un pecado similar, aunque el versículo está ahí, decir que no, pero eso no es para nosotros. No lo estamos quitando de la Biblia, pero lo estamos quitando de la aplicación en nuestra vida. Cuando mal interpretamos o sesgamos la Escritura y decimos, eso no, nosotros no tenemos nada que ver, eso es para los judíos, eso es para otro pueblo, otra época. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Como dije antes, Cristo y los apóstoles apelaron constantemente a la autoridad de todas las Escrituras. Hay más de 1.600 citas del Antiguo Testamento y podríamos sumar las alusiones, que no son citas, pero son expresiones que hacen referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, hay un principio de continuidad intertestamentaria, es decir, aunque el Testamento Antiguo del Nuevo están separados por una brecha allí de tiempo y parece ser que cambia mucho la historia, sin embargo, es la palabra de Dios. Hay también en el Nuevo Testamento casi 20 leyes casuísticas del Antiguo Testamento, presuponiendo, sin calificativos de ninguna clase, que todos son autoritativos y obligatorios para la iglesia. Ahora, yo sé que esto puede estar despertando algunas dudas, ¿verdad? Porque el ataque que se le hace a esto generalmente es decir, pero no, entonces ¿cómo? Hay cuantas cosas del Antiguo Testamento que usted aquí no. Aquí no están los levitas, ni hacen sacrificios, ni... Bueno, aquí lo resume de esta manera en la siguiente frase. Por consiguiente, debemos continuar obedeciendo la enseñanza del Antiguo Testamento, excepto donde el Nuevo Testamento haya abrogado o modificado su aplicación. Abrogado o modificado su aplicación. ¿Por qué nosotros decimos que la ley moral sigue vigente? Porque el Nuevo Testamento dice con claridad que la ley moral no fue abrogada. Jesús dijo, no vine para abrogar la ley. No hay ningún mandamiento donde dice, recuerden que los 10 mandamientos ya no van más, ahora el mandamiento es el amor y el amor a Dios y amor al prójimo. No, ese es el resumen de la ley, pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Ahora, veamos algunos ejemplos, no todos, pero por ejemplo, las leyes concernientes al sacerdocio y al sistema sacrificial claramente fueron abrogadas. ¿Por qué? Porque eran figuras que apuntaban a Cristo y cuando Cristo murió,
Él era el sacrificio que se esperaba y ya todos los otros sacrificios que apuntaban a Cristo no tienen sentido. El calendario de las festividades judías, todo eso eran sombras que apuntaban a Cristo. Ya no tienen sentido continuar con eso. Por eso nosotros no festejamos la Pascua. Otra iglesia festeja la Pascua porque quieren seguir con el tradicionalismo judío. Nosotros festejamos, sí, que Jesucristo murió y resucitó cada día del Señor, todos los domingos. Pero no es porque la Biblia nos mande a festejar la Pascua. No hay un mandato a festejar la Pascua. El Israel nacional como el único pueblo de Dios, evidentemente eso ya no sigue. ¿Por qué? Porque dice que de los dos pueblos ha hecho uno, y esos dos pueblos, ¿quiénes son? Es una generalización, no son dos pueblos. Es un pueblo el judío y son los gentiles, o sea, miles de pueblos. Entonces, no podemos hablar de un Israel nacional como la nación de Dios. Y ahí el problema de que el dispensacionalismo está muy ligado al sionismo. Hasta juntan ofrendas y la mandan a Israel pensando, ahí está el pueblo de Dios. Y ellos niegan a Cristo, rechazan a Cristo y siguen pensando, ahí está el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios. Los judíos que creen son parte del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios es uno que está compuesto entre todos los creyentes, judíos o gentiles. Entonces, ¿qué buscamos cuando estudiamos el Antiguo Testamento? Buscamos leyes permanentes, políticas directivas aplicables por encima del tiempo o clase de individuos. ¿Se entiende? No eran cosas temporales, son cosas permanentes, no eran cosas sectorizadas a un grupo o una circunstancia particular, sino generales. Por ejemplo, no matarás. Eso es algo permanente. Hijos, obedeced a vuestros padres. Es algo permanente. Bueno, y alguien puede decir, bueno, está citando parte de los 10 mandamientos, sí. Pero, por ejemplo, hay otro texto donde a los comerciantes les dice que deben tener medidas o pesos justos. Eso sería una aplicación permanente. Obviamente se deriva de la ley moral, pero es permanente. Porque si no, buscamos en el Nuevo Testamento y no hay nada que dice balanza justa, pesa justa, entonces yo como comerciante vendo pan y le hago ahí el toque a la balanza, entonces en lugar de 1 kilo vendo 900 gramos. Bueno, acá el pan no se vende por kilo. Acá, ¿qué se vende por kilo? A ver, si tengo una frutería, una verdulería. A los magistrados, a los gobernantes, hay una ley en el Antiguo Testamento de que quienes cometían ciertos delitos debían pagar con la muerte. Eso no ha cambiado, hermano. Lo que pasa es que la humanidad rechaza la ley de Dios y no la quiere aplicar. Por eso está la sociedad como está. Y si usted dice esto, claro, fanático religioso y toda la cantidad, ¿verdad?, de improperios. Pero está en la ley de Dios. La pena capital está en la ley de Dios. Y sería la aplicación justa, porque nadie mejor que Dios para determinar qué es un castigo justo. Ahora, hay un contraste con directrices que son particulares para ciertos individuos. Por ejemplo, a Samuel se le dio la orden de ungir a David. No podemos tomar eso y yo venir con el aceite buscando a ver quién va a ser aquí el próximo pastor y tirarle la redoma de aceite en la cabeza. Y ya entonces decir, no, yo estoy aplicando el Nuevo Testamento. No podemos pensar que como Israel recibía la orden de Dios para ir y atacar ciertos pueblos y eliminar a todos allí, era una orden directa de Dios. No podemos decir, nosotros como nación tenemos que ir y combatir contra tal nación porque son musulmanes. No, más bien ellos están cometiendo ese error, ¿verdad?, por hacer un exterminio a los que no creen como ellos. Entonces, ahí es donde debemos saber cómo tomar el Antiguo Testamento, qué aplicar y aplicarlo correctamente, pero nunca minimizarlo, separarlo, sesgarlo. Vean lo que la posición
dispensacionalista postula algo distinto. Dice, los mandamientos del Antiguo Testamento no son obligatorios a menos que estén reafirmados en el Nuevo Testamento. La posición dispensacionalista va a descansar en la reafirmación de los mandamientos en el Nuevo Testamento. Por eso ellos van a decir que no hay que guardar el día de reposo, porque en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento específico para guardar el día de reposo. Pero eso es una manera de censurar a Dios, porque se está rechazando todo lo que Dios dijo antes y decir eso no tiene más validez. Mateo 5:19, como lo leímos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, esto será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús no está hablando solo de las cosas del Nuevo Testamento, también allí tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, el descuido de este principio de continuidad de la Escritura siempre lleva a grandes errores doctrinales o consecuencias morales. Como dije antes, muchas iglesias van a sostener este pensamiento y en mayor o menor medida se van a distanciar de la interpretación correcta de la Escritura. Algunos van a llegar al punto tal de negar el Antiguo Testamento por completo, otros tomando ciertamente muchas enseñanzas. Pero puede haber un serio problema, porque vean, degradar el Antiguo Testamento es una manera de cambiarle el sentido al Nuevo Testamento. Porque si el Antiguo Testamento es puesto al lado, el Nuevo Testamento es interpretado de manera aislada y Dios no nos ha dado toda su palabra para ser entendida así. Vean, eso puede llevar a una mala intención, digamos. Cuando ustedes vieron cuando la gente quiere dejar mal a alguien que dio una conferencia o algo, entonces empieza a cortar partes, digamos, elimina los primeros 35 minutos y deja lo último que dice, y entonces usted interpreta la opinión de esa persona por la última parte de lo que ha dicho, pero todo lo anterior le podía haber dado un sentido distinto si lo conocíamos. Entonces, cuando se deja de lado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se va a interpretar correctamente. Hermanos, necesitamos usar toda la Biblia porque la Biblia nos ha sido dada para tratar con la totalidad de nuestra vida. Y si hacemos un análisis de la Escritura en porcentajes, vamos a ver que tan solo el 29% de la Biblia nos trata o nos indica cosas de enseñanza para nuestra vida personal. Pero el 71% de la Biblia trata de asuntos sociales, políticos y nacionales. Esto es importante entenderlo. Por eso mucha gente no quiere leer mucho el Antiguo Testamento, porque está viendo allí de reyes paganos que no hacían lo que tenían que hacer, de guerras. Vamos a lo que puedo aplicar para mí, como si de eso no pudiera aplicar nada. Vamos al versículo que me dice que Dios me ama, al versículo que dice que Dios me consuela, que me perdona. La gente quiere las partes de la Biblia que apuntan a una vida devocional, y obviamente es muy útil, son de gran bendición cuando leemos pasajes de la Biblia que apuntan a nuestra vida personal devocional. Pero nosotros tenemos que aprender a tener una devoción no solo centrados en nosotros como individuos, sino como individuos que estamos en un mundo y la forma de interactuar con este mundo es parte de mi vida delante de Dios. Es decir, cómo yo vivo en la sociedad, lo que pasa con el gobierno, lo que pasa en la política, lo que pasa en la educación, lo que pasa con la salud, lo que pasa con los impuestos, lo que pasa con los problemas de inseguridad. Todo eso hace parte de mi vida. Usted no vive en un monasterio aislado. Usted sufre la inseguridad en la calle, usted tiene que pagar los impuestos cada vez que va a comprar. Entonces no podemos pretender una posición pietista, lo que se llama pietismo,
que es esa idea de que todo lo que tiene que ver con el mundo es secular. Por lo tanto, eso no, está mal. No, usted dedíquese a orar y a meditar y a buscar aplicaciones de Dios para su vida. Entonces, esas personas no quieren hablar de política, no quieren hablar de educación, no quieren hablar del problema de la inseguridad, no se meten en nada de la sociedad, ¿verdad? No, el creyente no puede participar en nada de la sociedad, casi todas las cosas son malas, generalmente terminan aislándose, ¿verdad? Se hacen Amish, se hacen cuáqueros o menonitas. Y, hermanos, en cierto modo uno quiere aislarse por la contaminación que hay en el mundo, pero no podemos pensar de que esa manera pietista de vivir la vida y rechazar todo lo secular es lo que nos va a hacer más espirituales, porque Dios nos ha puesto en este mundo para dar testimonio del Evangelio. No lo vamos a hacer estando aislados, lo vamos a hacer viviendo vidas que reflejen a Cristo en medio de una sociedad totalmente corrupta. Y muchas veces la manera del testimonio va a ser sufrir, como lo fue la iglesia primitiva. En ningún lugar de la Biblia vamos a ver eso. Ustedes que son creyentes, aíslense, vayan a una isla y hagan una comunidad, ¿verdad? Y no tengan contacto con ninguno del mundo. No. Bueno, si usted lo quiere, yo siempre digo, ¿verdad? Mi sueño es tener una finquita y que ahí vivan un montón de hermanos, si es posible, ¿verdad? Y tener una comunidad cristiana. Pero la idea no es vivir para estar aislado del mundo. Eso puede ser por comodidad, por afinidad, por seguridad, por un montón de cosas. Pero la iglesia tiene que estar en la ciudad, tiene que estar, el mensaje tiene que llegar a las personas, tenemos que desarrollarnos en comunidad. Entonces, para poder entender esto, debemos poner esta base: la Escritura es suficiente. Solo la Escritura es la autoridad primordial y absoluta, tanto para la fe como para la vida. Es decir, tanto para lo que consideramos espiritual o sagrado, como para nuestra vida cotidiana, que no deberíamos considerarla secular o pagana, es también espiritual y sagrado. Es una falsa dicotomía, decía A.W. Tozer, una falsa dicotomía entre lo sagrado y lo secular. El propósito de las Escrituras, ¿cuál es? Llevar a las personas a la salvación, pero no es solamente salvarles, es enseñarles cómo han de vivir para agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, las Escrituras deben considerarse suficientes no solo para la vida individual, sino también cómo podemos agradar a Dios en las instituciones con las que estamos relacionándonos directamente en este mundo. Las instituciones que Dios ordenó. La institución de la familia. Vivimos en familia, participamos de esa institución, por lo tanto tenemos que agradar a Dios acerca de cómo debe ser una familia. Pero también Dios instituyó la iglesia, entonces queremos agradar a Dios, debemos considerar toda la palabra de Dios para agradar a Dios la iglesia, pero Dios también instituyó el Estado para una sociedad, para una nación. Por lo tanto, debemos considerar qué es lo que Dios dice sobre el Estado y así poder agradar a Dios con nuestros pensamientos de política y de economía. No digamos, eso no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia, o eso es pagano. Pagano ciertamente es como proceden muchos políticos o muchas personas en este mundo, pero el creyente debería estar ahí para marcar cómo debería ser. Entonces, en la clase pasada yo les puse unos cuadritos donde hablamos del fundamento filosófico de las ciencias políticas. Y recuerden que hablamos de la metafísica, de la epistemología y de la ética, las ramas de la filosofía. Ahora vamos a decir que nuestro fundamento filosófico es la Biblia, brota de la Biblia. No vamos a tomar de la filosofía secular para armar nuestra clase de ciencia política. Va a salir de la Biblia. Y si tenemos nuestra base y fundamento en la Biblia, tenemos la verdad. Por la Biblia conocemos la voluntad revelada de Dios tocante al Estado
y la responsabilidad del individuo para con él. Usted y yo somos individuos, vivimos bajo un Estado y tenemos responsabilidades mutuas, el Estado para con nosotros como ciudadanos, nosotros para con el Estado, y debemos saber cómo interactuar correctamente como hijos de Dios. Vean qué relación que tiene con el versículo de memorización, porque precisamente la manera en la que vamos a saber cómo actuar va a provenir de la revelación de Dios. Las cosas reveladas son para nosotros, no una parte de la revelación de Dios. De toda la Escritura que es inspirada por Dios y útil, de ahí vamos a tomar para nosotros, para nuestra bendición espiritual, para nuestras familias, para nuestra sociedad, para la relación con el Estado, para la iglesia, y le vamos a instruir a nuestros hijos y vamos a dejar en claro que es para siempre, porque debemos cumplir todas las palabras de esta ley. Y usted dice, bueno, sí, yo sí, sí, la iglesia también. No, pero la sociedad no, ellos, ¿y qué van a cumplir la ley de Dios si ellos no creen en Dios, si ellos tienen otras leyes? Deberían creer en Dios y deberían tener las leyes de Dios. Por eso estamos, para anunciar el Evangelio, hermanos. Quiere el Señor ayudarnos a instruir, porque hacer discípulos no es solamente hablar de cuestiones espirituales. Hacer discípulos de Cristo es también hablar de lo que dice Dios en su ley. Entonces eso es sumamente importante, ¿verdad? Cuando estamos cambiando la manera de pensar equivocada de alguien acerca de lo que Dios dice en su palabra, de cómo debemos actuar en esta sociedad, usted está trabajando para ser un discípulo de Cristo. Ciertamente no puede separar nunca eso del plan de salvación, del Evangelio, porque no van a ser salvos por cambiar un pensamiento político o económico. Tampoco van a ser salvos por corregir errores en una familia y funcionar con los roles bien, el padre y la madre, y llevarse bien en el matrimonio. Eso no los va a hacer salvos. Tampoco van a ser salvos por venir a una iglesia y estar bajo la autoridad de un pastor y cumplir con las ordenanzas. Eso no lo va a hacer salvo. Necesitamos el Evangelio. Pero así como no escatimamos para enseñar en cada área, también debemos tomar este rol de dar a comunicar lo que Dios dice acerca de este tema tan controversial. La siguiente lección, hermano, vamos a ver el tema Dios como fuente de toda autoridad. Dios es creador. Y vamos a ver que no está limitado solo a los creyentes, sino a todo el mundo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este momento de meditación, tu palabra. Ayúdanos a tomar esto con un espíritu de análisis, de reflexión, de consideración, comprobando con tu palabra, Señor, lo que tú nos dices y corrigiendo, cambiando todo lo que tuviésemos mal en nuestra mente y en nuestro parecer, para que podamos ser discípulos tuyos, preparados, entrenados en toda área. Pedimos tu bendición ahora en el receso, en el compartir, como así también que podamos prepararnos para el culto. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Pasamos al receso.